maravilloso y bendecido sábado. Bueno, este es un espacio muy lindo, ¿verdad? Que nosotros esperamos en la semana, después de escuchar la palabra de Dios. Y es un espacio en el cual nosotros debemos estar muy felices porque debemos creer y saber que el Señor está presente. Amén. Quiero ser lo más breve posible. Me gustaría ir al tema directamente. Le pido, hermanos, que abramos nuestras Biblias y vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, muy conocido. Mateo, capítulo 28, y los versículos 18 y 20. Vamos a leer 3 versículos en 3 libros distintos para dar la introducción al tema de hoy. Bien, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esto lo hemos leído y visto repetidas veces. Muchos sermones se dan en cuanto a lo que Jesús había dado. Otro texto tenemos, Marcos 16, 15 y 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y demás. Otro texto, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, estos 3 textos claramente nos señalan un mandato en específico que el Señor da a su iglesia. ¿Cuál es ese mandato? Pregunto yo a la iglesia. ¿Cuál será ese mandato? Y predicar, ¿verdad? El Evangelio, la segunda venida de Jesús. Excelente, perfecto. Eso lo tenemos muy claro. Muy claro lo tenemos. Sin embargo, vamos a leer un texto más. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ¿sí? El capítulo 1, el versículo de 6 al 10. Capítulo 1 de Gálatas, versículo del 6 al 10. Dice el apóstol Pablo: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el 10 dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ojo, hermanos, hemos leído inicialmente 3 textos que señalan el mandato de Jesús. Como iglesia, ¿estamos en la función de predicar el Evangelio de Cristo o no? Y sí. Y la segunda venida, anunciar la segunda venida de Jesús, también. ¿Y lo estamos haciendo? Sí.
Sí, seguramente, muchos sí lo estamos haciendo en diferentes formas. Pero ojo con lo que dice el apóstol Pablo. Habla de un evangelio diferente. Pregunto a la iglesia, ¿la predicación de la segunda venida de Cristo y del evangelio es predicada únicamente por la iglesia adventista? No. También lo predican muchas otras denominaciones, iglesias cristianas, ¿sí? Todas las iglesias protestantes, tenemos ahí a los mormones, a los pentecostales, evangélicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? A los católicos, a los ortodoxos y hasta los testigos de Jehová también predican la segunda venida de Cristo, que para ellos se dice que ellos creen que ya vino invisiblemente Jesús en el año 1914. Aún sí lo predican ellos, pero predican la segunda venida de Cristo. Es decir, la iglesia adventista no solo predica la segunda venida de Cristo y el evangelio, también lo predican todas las otras iglesias. Entonces, ¿será que estamos en lo correcto? ¿Será en realidad ese mensaje que Dios quiere que se predique en el mundo? Ciertamente, en parte sí, pero la iglesia adventista no debe quedarse en lo que Jesús había solamente anunciado en los evangelios, porque recordemos que la palabra de Dios es inspirada, dice 2 de Timoteo, de principio a fin, toda la palabra es inspirada. Y si nosotros, como iglesia adventista, nos quedamos en el mandato que hizo Jesús antes de ascender al cielo y predicamos lo que predican las demás iglesias, entonces estamos dando un mensaje incompleto. Por eso, ojo, el apóstol Pablo, la advertencia que dice aquí de predicar otro evangelio que no es el que fue dado a nosotros. Ni aun venga un ángel, dice, y nos predique otro evangelio que no sea el evangelio eterno. ¿Recuerdan dónde dice eso? El evangelio eterno. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a Apocalipsis 14, 6 al 12. Vamos a Apocalipsis 14, del 6 al 12. Lo sabemos también de memoria, hermano, yo me lo sé de memoria. Bueno, sí. Qué bueno, hermano. Vamos a ver. Si nosotros como iglesia estamos predicando que Jesús viene por segunda vez y predicamos las buenas nuevas del evangelio, de salvación, del arrepentimiento, del perdón, ¿verdad? Y que Dios viene por su pueblo, bien lo hacemos como iglesia. Pero hay que tener cuidado porque el engaño justamente está ahí. En que si nosotros predicamos un evangelio que no es completo, una verdad que no es completa, podemos caer en el error. Vamos a ver a continuación que dice el capítulo 14, ¿verdad? El versículo 6 al 12. Acá nos muestra tres mensajes, nos muestra tres ángeles enviados por el Señor. Versículo 6, vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel. ¿Quién es ese ángel? Sabemos que es el pueblo de Dios en la última etapa de existencia de este mundo, predicando el evangelio que dice eterno. Para predicarlo, dice, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Luego viene otro mensaje, viene otro ángel y dice que le siguió diciendo, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El 9 dice, es un tercer ángel que viene trayendo otro mensaje y sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, dice, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El 11 dice, y el humo de su tormento, ¿de quién? De los impíos, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche.
los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el 12 ya no habla de los impíos, sino de quién, de los santos, del pueblo de Dios. Aquí está la paciencia, dice, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. La fe que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Este es el mensaje que se agrega al final de la Biblia, y sabemos que el libro de Apocalipsis, libro profético para el final de los tiempos, guarda este mensaje. ¿Pero para quién? Este mensaje, hermano, es la continuación de lo que Jesús le dejó a sus discípulos, a su iglesia primitiva. Y que ciertamente nosotros lo estamos replicando hoy día como iglesia, sí. Pero si no estudiamos y obedecemos en predicar estos 3 mensajes al mundo, no estamos hablando la verdad completa. ¿Entienden? Si yo voy por el mundo predicando, toda persona, Cristo viene, prepárate, entrega tu vida, arrepiéntete, que vas a encontrar perdón en el Señor, y el Señor va a venir por su pueblo, ¿será suficiente? Y no, porque las otras iglesias lo hacen, y quizá hay otras que usan métodos muy buenos, más efectivos quizá, pero lo hacen. Entonces, ¿qué nos distingue como iglesia adventista? ¿Qué nos distingue como la iglesia que Dios proféticamente ha señalado? Tiene que ver con dar el mensaje previamente estudiado y saber lo que estamos anunciando al mundo, porque no solo hablamos del Evangelio, del amor de Cristo, de su redención, sino también estamos hablando de muchas otras cosas profundas que las demás denominaciones no hablan o no quieren hablar. Y si analizamos un poco nuevamente el capítulo 14 del versículo 6, el primer mensaje que da Juan, o que se le mostró a Juan para el mundo, vi volar, dice, por el medio del cielo, es el pueblo de Dios anunciando el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? Es Cristo mismo. Él es el centro, porque Cristo es eterno. El Evangelio es Cristo y todo lo que Cristo enseñó en su vida, en sus promesas, en su palabra, la redención para un mundo caído, la oportunidad de salvarse mientras haya o mientras esté abierta la puerta de la gracia. Por ejemplo, dad gloria, dice, después que habla del Evangelio eterno, dice para predicarlo a los moradores de la tierra. Y el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué dice temed a Dios? Hoy en día vemos un mundo que no respeta ni la ley de Dios, y aún estoy hablando de los religiosos. No estoy hablando de los impíos, estoy hablando de los religiosos. No respetan la ley de Dios, que aún fue cambiada, fue pisoteada. Y después dice, dadle gloria. El pueblo que va a anunciar este mensaje tiene que dar gloria en lo que está anunciando y proclamando este mensaje, este primer mensaje al mundo, dar gloria. Recuerden en la escuela sabática que dijimos qué significaba dar gloria a Dios. Nosotros, mediante nuestro carácter, que debe ser el carácter impregnado de Cristo en nosotros, así es que vamos a salir a anunciar el Evangelio al mundo. ¿Me entienden? Este mensaje es claro porque habla de ir por el mundo, anunciar el Evangelio eterno, pero no así nada más. Da características interesantes. Quienes porten este mensaje y lo lleven al mundo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que decir que este mensaje es para que respete a un Dios vivo. Y después tenemos que nosotros dar el mensaje con nuestro testimonio también. Eso es dar gloria a Dios. Eso es representar dignamente a un Dios en el cual yo creo. Sigue diciendo,
porque la hora de su juicio ha llegado. Y nosotros como adventistas sabemos cuándo se inició este juicio, que es el juicio investigador, ¿verdad? 1844 se cumple la profecía 2300 años dada por Daniel, y Dios levantó a personas para que puedan abrir este librito que fue enrollado, la profecía de Daniel, puedan abrirlo y puedan entender y mostrar al mundo ese mensaje. Bien, entonces el primer mensaje que debemos dar al mundo es decirle que hay un evangelio, es un evangelio eterno, Cristo Jesús. Respetar a Dios, amar a Dios. Temer a Dios no significa tener miedo, tener respeto, tener amor por ese Creador. Luego dice, debemos dar gloria, reflejar el carácter de Cristo, ¿sí? Todas esas bondades que el Señor tiene con nosotros, al mundo. Pero acá viene lo interesante, porque la hora de su juicio llegará, dice, ¿verdad? Las otras iglesias hablan de un juicio, sí, y ellos le dicen el juicio final. Cuando Cristo venga, dice, y vendrá, y será el juicio final. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el juicio ya se inició. Y esto no predican las otras iglesias. Es decir, ahora nosotros estamos entendiendo de que el mandato de Jesús, ahí en el monte, a sus discípulos, tenía que completarse más adelante en el apóstol Juan con esta revelación. Estamos predicando que Jesús viene, fíjense, lo vuelvo a repetir, hermano. No estamos haciendo mal, estamos haciendo bien. Pero debemos estudiar, escudriñar, indagar de que ese mensaje tiene que ser completo al mundo. Tenemos que diferenciar nuestro mensaje de las otras denominaciones. En eso se basa la iglesia adventista hoy en día. En el mensaje que damos, no en las emociones que prometemos, no en la prosperidad momentánea que predicamos, sino en el mensaje. El centro de esta iglesia es el mensaje que nosotros damos de los tres ángeles. ¿Ok? El segundo mensaje, a partir del versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, se ha contaminado gran parte del mundo. ¿Con qué? ¿Qué se recuerdan? ¿Qué significa Babilonia? ¿Recuerdan? Confusión. Pero no solamente confusión. ¿Confusión de qué? Babilonia significa todo un sistema, ¿verdad? No solo hablamos de que Babilonia es la iglesia católica, no. Es la iglesia principal, está a la cabeza, pero es todo un sistema de otras iglesias también, denominaciones religiosas. ¿Sí? Ese sistema llamado Babilonia, ¿qué hace? Contamina al mundo. ¿Con qué? Confusión. Y no es que ellos predican mentiras, no. ¿Ellos qué predican? ¿Verdad? Con mentira. Por eso nuevamente les llevo a la reflexión. Ojo con lo que dice el apóstol Pablo. Que no venga a nosotros otro evangelio que no nos ha sido anunciado. Ni así venga un ángel, ni así, hermano, hermana, se te presente el día de hoy, esta noche, tú pides un ángel y te anuncia un evangelio que no es el que está escrito. Mucho cuidado con eso. Entonces, lo que predica el segundo mensaje es decirle al mundo, pero lo que estás practicando, esa vida o ese conocimiento espiritual que estás practicando, tiene que condecirse con la palabra de Dios. Y si no se condice con la palabra de Dios, ¿qué está pasando? Está siendo contaminado con el error y estás confundido. Y el tercer mensaje, ¿qué es lo que dice? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, y esta es una advertencia directa, si alguno, imagínense nosotros que estamos presentes acá, y si alguno de nosotros adora a la bestia, nos dice Jesús, ¿qué va a pasar? Y no solo a la bestia, sino a su imagen. ¿Quién es la bestia? Es un poder religioso, ¿verdad? Que lo había
anunciado Daniel, ese poder que salió del mar, poder religioso, ¿ok? La bestia se le conoce como al papá, no en sí el papa solo, sino todo el sistema que involucra estas falsas doctrinas, estas tradiciones de las cuales la iglesia, o mejor dicho la Biblia, niega. Y la imagen de la bestia, ¿cuál será la imagen de la bestia? La misma iglesia, las mismas religiones que imitan lo que hace quién, la madre iglesia. La madre iglesia proclama tradición y todo lo más, idolatría. Las otras iglesias dicen, no, nosotros estamos en contra de lo que dice esta iglesia porque no somos idólatras, no seguimos tradiciones y demás. Pero cuando proclama un día que no es el que está dentro de los mandamientos del decálogo de Dios y proclama un día como santo, ahí sí, no protestan. Entonces, claro, ellos no se dan cuenta, pero están siendo la imagen de la madre, la iglesia madre, ¿no? Ya saben cómo le dicen las escrituras, la rabina. Entonces, el mensaje, o el tercer mensaje, tiene que ver con mucha más advertencia al mundo el día de hoy, en que si adoramos a la bestia, es decir, a este sistema religioso y todas sus enseñanzas, y a la imagen de la bestia, no quieres adorar a esta iglesia, pero estás adorando a las otras, que es la imagen o la sombra de la otra, es lo mismo. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahí está hablando de nuestras decisiones, ¿verdad? En el medio. Y en la mano de nuestras acciones. ¿Ok? Él también beberá, dice, del vino de la ira de Dios. Es decir, este mensaje lleva cada uno una advertencia específica y especial. ¿Ok? Cuando habla también de Babilonia, se dice que nosotros estamos invitando al mundo a que esta iglesia salga del error, salga de la confusión. No, pero hermano, mira acá, me predican lo que dice la Biblia, lee el Evangelio, sí, es cierto. Lo que dice, lo que me está mostrando es cierto. Ve, hermano, entonces, ¿cómo dice que no estoy en la iglesia del error? Bueno, pero has estudiado toda la escritura. Porque Satanás es capaz de, si la Biblia tiene 1.000.000 de palabras, por citar un ejemplo, ¿sí? Solo con que una letra no encaje en la escritura, es lo único. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. Y recuerdan que hay una condenación, ¿verdad? Aquel que sea capaz de desacomodar la escritura, de modificar la escritura, eso lo dice Apocalipsis, capítulo 21. Va a tener una condenación. ¿Y qué están haciendo entonces las otras iglesias? ¿No están diciendo toda la verdad? ¿O están modificando, aunque sea una palabrita, suficiente para que deje de ser verdad? Ahora es verdad, más confusión. Verdad a medias. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese no es el evangelio que se nos ha sido anunciado. ¿Ok? El mensaje, hermano, de los 3 ángeles fue mostrado al mundo, Dios lo mostró al mundo cuando empezaron a estudiar la revelación del Apocalipsis de Juan. Y se empezó a dar desde el año 1844, entre agosto y septiembre de 1844, se empieza a anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Y hasta el día de hoy muchas almas han ido al descanso aceptando el mensaje de los 3 ángeles. Pero no por otras denominaciones o otra iglesia, únicamente mediante la iglesia adventista. ¿Se dan cuenta? Cuando venga Jesús, y esto sin hablar de la resurrección especial que habla la Biblia, que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles desde 1844 hasta antes que venga Cristo. Ese es otro tema. Pero cuando venga Cristo, muchos de los que anunciaron y proclamaron este mensaje desde 1844 hasta entonces, ¿sí?, será porque recibieron justamente el Evangelio completo, el Evangelio eterno completo.
¿Y qué, hermano, entonces el Evangelio eterno completo? ¿Qué es? En resumen, ¿qué habla el mensaje de los tres ángeles? No solo habla de redención, de segunda venida, de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Habla de qué? Juicio. Habla de error, de confusión. Y hay un grito tremendo de Dios, o sea, decir, un clamor profundo de Dios a las personas para que recapaciten, para que despierten, para que se den cuenta. Pero el Señor no lo va a hacer directamente. Para eso es que está enviando a estos ángeles. ¿Y quiénes son estos ángeles, hermano? El pueblo adventista. Nosotros, porque a nosotros se nos ha sido revelado, inicialmente a través de los milenios. Si desde 1844 se empezó a proclamar el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis, en 1888, la hermana White da fe de dos pastores que empezaron a estudiar más profundamente este tema, ¿sí? Y este mensaje pudo tener mayor consistencia gracias al estudio que ellos hicieron. Desde entonces el mensaje del tercer ángel a través de la iglesia adventista se está dando en el mundo. Hay una confusión, muchos de ustedes seguramente han escuchado. La iglesia adventista del séptimo día está en el deber de predicar el mensaje del tercer ángel. Y otros dicen, la iglesia adventista del séptimo día está en el deber de pronunciar o de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Entonces, hermano, ¿qué queda? ¿Proclamamos solamente el tercer mensaje del ángel o proclamamos los tres mensajes? Escuchamos las dos versiones, o sea, escuchamos eso. Pero en realidad, y aquí ya les quiero citar una cita de la hermana White, en la cual ella identifica claramente a ver, ya les digo el texto. Esto está en Mensaje Selecto, en la página 133. Mensaje Selecto, página 133. Ahí está. Dice, la esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel. Ahorita les explico cuál es el otro ángel. Dice que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan estos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia terrenal. Todo el mundo será probado y todos los que han estado en las tinieblas del error, en lo que respecta al sábado, el cuarto mandamiento, comprenderán es el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. Ella está hablando que no solo los tres mensajes que se ven en Apocalipsis 14 forman un solo mensaje, sino saben a cuál se refiere cuando ella dice, y otro ángel dice, que ilumina la tierra con su gloria. Aporta para que sea un solo mensaje. Y acá está hablando de Apocalipsis 18. Busquemos Apocalipsis 18. ¿Qué es lo que dice? Apocalipsis 18, versículo del 1 al 4, la caída de Babilonia. Y en Apocalipsis 14, el segundo mensaje, ¿qué proclama? La caída de Babilonia. Y en el capítulo 18 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces el espíritu de profecía, ¿a qué ángel se está refiriendo? La cita dice nuevamente, la esencia del mensaje del segundo ángel, es decir, del capítulo 14, cuando habla de Babilonia, vuelve a darse, dice, al mundo por medio de otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Se está refiriendo a este ángel del capítulo 18. ¿Entienden? Dice, vuelve a darse el mensaje. Es decir, si de 1844, que se empieza a proclamar al mundo, que salen de Babilonia, de esas iglesias que están en el error y la confusión y el engaño, después de todos estos años, hasta antes que venga Cristo, ¿qué va a haber?
el anuncio de otro ángel que nuevamente va a insistir en que Babilonia ya cayó. Y si algo ya fracasó, ¿de qué sirve permanecer ahí? Lo único que va a hacer es arrastrarnos con ellos. Entonces, por eso es importante entender la conexión que hay de Apocalipsis 14, sobre todo en los versículos que hablan de Babilonia, la que cayó, con el capítulo 18. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando hablan de proclamar al mundo el mensaje del tercer ángel, o proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles, en realidad es lo mismo. Es lo mismo, porque el mensaje del tercer ángel da la mayor advertencia de los tres, la mayor, con mayor potencia. ¿Entienden? Entonces, nosotros debemos proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles. De los tres ángeles. ¿Ok? Bien. Otra cita del Espíritu de Profecía que les iba a mostrar era que cuando en 1888 la hermana White declara lo siguiente, palabras de vida del gran maestro, esto está en la página 342, ella dice, el último mensaje de clemencia. Miren, hermano, esto tenemos que entenderlo. Dios está dando todo. Dios clama, dice el Espíritu gime, para que todas las personas de este mundo se puedan salvar. Dios no quiere que nadie se muera. Pero parece que nosotros no lo entendemos. Parece que nosotros seleccionamos muchas veces a quién dar el mensaje. Y eso no nos hace, esa potestad no nos ha sido dada. La potestad, dijo Jesús a los discípulos, me ha sido dada la potestad a mí. Nosotros no tenemos ninguna potestad más que reflejar y dar gloria a Dios mediante su carácter y proclamar lo que nos ha sido anunciado. Entonces ella dice, el último mensaje de clemencia, Dios clama, un mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. ¿Bien? Y es decir, yo no voy a ir como loco por el mundo, Cristo viene, hay juicio, sale Babilonia. No. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia acompañada del Espíritu de Profecía. La armonía que guardan estos dos escritos es la que nosotros tenemos que estudiar para dar el mensaje correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe darse el mensaje al mundo? Es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios, dice, han de manifestar su gloria, ¿ve? Y la única forma es a través de nuestro carácter transformado. En su vida y carácter han de revelar, dice, lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Bueno, y hablando de lo que yo les decía de 1888, la hermana de White dio una descripción interesante de lo que era el mensaje de los tres ángeles. Y ella dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, ¿qué creen que contestó la hermana White? Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, este aporte que nos da el Espíritu de Profecía nos ayuda a entender aún más el significado y la importancia del mensaje de los tres ángeles. La hermana White lo cataloga como el mensaje del tercer ángel. El mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Y hermano, ¿qué es la justificación por la fe? Es la justicia de Cristo en nosotros. Es una justificación por la fe. Porque de lo único que va a depender de que las personas salgan de Babilonia para salvación es a través de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús.
eso es lo que nos va a justificar para la salvación. ¿Entienden? Darse cuenta, a través del mensaje, darse cuenta y decir, estoy en el error. Y dar gracias y gloria a Dios por habernos sacado de él. Muchos de nosotros hemos salido ahí, incluyéndome. Hemos recibido este mensaje y hemos salido del error. ¿Entienden? Hemos salido del error. Gracias a Dios. Pero debemos persistir hasta el último. Bien, ella sigue diciendo, en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Dice, este mensaje se tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba, dice, a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y ese es otro asunto importante que declara el mensaje de los tres ángeles. Cuando dice que nosotros, cuando habla el primer mensaje, que nosotros debemos adorar a ¿quién? Al que hizo los cielos, la tierra y el mar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo al mundo que a Él debemos obedecer. A lo que Él manda debemos obedecer, a su mandato, a su precepto. ¿Verdad? Entonces, la justificación por la fe es el inicio de la transformación que estas personas van a recibir, que es la obediencia a la ley de Dios. Muy interesante. Después vemos, hay otra cita más, la esencia del mensaje del segundo ángel se vuelve a dar, se dice, al mundo por medio de otro ángel que ilumina. Para esto yo le molé, perdón. A ver, yo lo leo acá. Bien. No me quedo por ahí. Elena de White, cuando declara la justificación por la fe, ¿sí? Y esto lo hace con mucha más convicción, cuando a través del estudio de estos pastores en 1888 encuentran muchos más elementos para decirle al mundo de que la venida de Cristo está cerca. ¿Ok? Hay algo interesante también aquí. Si leemos Lucas capítulo 17, versículo 28 a 30, Lucas capítulo 17, versículo del 28 al 30, dice lo siguiente. Ahí Jesús estaba anunciando algo interesante. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma. ¿Qué pasa cuando Lot sale de Sodoma? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Utilizó a quién? A ángeles, ¿verdad? Fueron y visitaron Sodoma. Visitaron la familia de Lot, porque Abraham intercedió. ¿Y qué es lo que hicieron? Cuando los ángeles sacan a Lot y a su familia de Sodoma, antes del juicio de Dios, ¿qué estaba haciendo ahí? Separar a la única familia de justos que había y a todo un pueblo, una nación impía. Y eso es lo que va a suceder hoy en día, y eso lo dice Jesús. Eso es lo que está diciendo. Así mismo como sucedió, dicen los días de Lot, decían todas esas cosas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Si seguimos leyendo en el capítulo 14 de Apocalipsis, a partir del versículo 13 en adelante, sucede lo mismo. Van a ser consumidos por el fuego eterno de la presencia de Dios. Y así será, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Recuerden que cuando sale la familia de Lot, ¿todos se salvan? No. Hubo un integrante en la familia que a última instancia desobedeció a Dios. ¿No? La mujer de Lot. Bueno, eso tenemos que tener presente, porque si ya hemos recibido el mensaje del tercer ángel, no es que ya estamos salvos. No. Tenemos que perseverar hasta el último, hasta que estemos seguros, hasta que hayamos sido sellados como fue la familia de Lot. Pero eso no es cuando nosotros decidamos, es cuando Dios decide. Había un mandato que esa familia debía obedecer y los estaba llevando a otra tierra segura. Y cuando estén en esa tierra segura, recién ahí iban a ser sellados. Pero esta mujer no se dejó sellar y murió. Y hay una relación interesante también entre el mensaje de los tres ángeles que nosotros estamos en el deber de proclamar al mundo, y ya llegando al final, ¿saben con qué? Con el santuario. Otra de las doctrinas que la Iglesia Adventista estudia y predica, el santuario. ¿Qué relación guarda con el mensaje de los tres ángeles? Levítico 16. Vamos a leer Levítico 16. Levítico 16. Versículo 29-31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Aquí está hablando de que la persona, el pueblo de Israel, tenía que prepararse para el juicio, el Yom Kippur. ¿Y para eso qué tenía que hacer? Porque se iba a celebrar en el día 10 del mes séptimo. Y tenía que afligir, dicen, sus almas. ¿Qué significa afligir vuestras almas? Significa arrepentirse, significa reconocer y significa obedecer. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel para prepararse para el día del juicio. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y el 31 dice: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Otro versículo más, Números 15. Acá estamos hablando de la preparación del pueblo para el juicio. Ahora, Números 15, versículo 30 y 31. Ya estamos sobre el final, versículo 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Recuerden que decía el mensaje del primer ángel: temed a Dios. Y acá dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Cortada se entiende muchas veces, bueno, tiene muchos contextos dependiendo de la gravedad del asunto. Cortada se entiende separada de muchas otras funciones que participaba el pueblo, ya sea ceremonial, espiritual, civil, pero también tenía condena de muerte según la gravedad. Es decir, los que se rebelaban contra el mandato de Dios ahora tenían consecuencias. Ellos ya habían tomado su decisión. Versículo 31: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Ven la relación que hay entre el mensaje de los tres ángeles con el santuario? Habla de juicio, los dos hablan de juicio. Habla de mandamientos, y sí, los dos hablan de mandamientos. Ahora, lo interesante es cuando hablamos de mandamientos, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo acá en el mensaje del tercer ángel, que debemos adorar al que creó todas las cosas, y eso le tenemos que decir al mundo. Tenemos que adorar a ese Dios que creó todo lo que vemos con nuestros ojos. Y entonces ahí debemos enfatizar
algo que Dios creó y que no está siendo reconocido en el mundo. ¿Cuál es? El sábado. Es decir, si nosotros tuviésemos en la conducta o en la ideología del mundo de no reconocer el sábado creado en el Génesis por Dios, podríamos decirle, entonces, ¿por qué crees en ese monte, en ese cerro? ¿Por qué crees en el mar? ¿Por qué crees en los seres humanos? ¿Por qué crees en los animales, en la vegetación? Si en ese mismo contexto también fue creado el sábado. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el sábado, no solo hablemos del sábado desde Éxodo 20, hermano. El sábado tenemos que hablarlo y proclamarlo al mundo porque tenemos que adorar al Creador. Y la forma de adorar al Creador es reconocer que Él creó todo. Y nosotros debemos respetar todo lo que Dios creó y reconocer que fue así. Y el sábado es el centro de la creación. Y Jesús ya dijo que el sábado fue creado para el hombre. Porque es el día en el cual Dios señaló que lo adoremos. Porque si se dan cuenta, el mensaje del primer ángel habla de adoración al Creador. Y si se dan cuenta, el mensaje del tercer ángel habla de adoración ¿a quién? A la bestia y a su imagen. Es decir, adoración a Satanás. Entonces, si yo voy a proclamar al mundo como iglesia adventista el Evangelio eterno, tengo que hablarles de juicio, tengo que hablarles del Evangelio incompleto, con error y confusión, y tengo que hablarles también de lo que estamos mencionando ahora. De que el sábado tiene que ser reconocido porque fue creado por el mismo Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. No puede ser desechado. Bien. Y ya concluyendo, algo interesante es que cuando este mensaje se fue proclamando desde 1844 hasta nuestros días, ¿sí? Muchas personas fueron al descanso creyendo en este mensaje, pero antes que venga Cristo y sean desatadas sus plagas, viene, ¿saben qué evento? La lluvia tardía. Y muchos confundimos, y esto quiero que me escuchen y presten atención, hermano, muchos confundimos la lluvia tardía con el gran pregón. Pero no es lo mismo. La lluvia tardía y el gran pregón no es lo mismo. ¿Están en el mismo contexto? Sí. ¿Están en el mismo tiempo? Sí. ¿Están antes de la venida de Jesús? Sí. Pero si analizamos cada uno qué mensaje lleva, la lluvia tardía, al igual como fue la lluvia temprana, y para eso quiero reforzarme con un versículo, podemos leer en Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 2, versículo 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y el versículo 28 y 29 del mismo capítulo dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es ¿qué? La lluvia tardía. Y se manifestó en el Nuevo Testamento la lluvia temprana cuando descendió sobre la iglesia primitiva, en los apóstoles. Y la lluvia tardía se va a tener que dar cuando se proclame el mensaje de los tres ángeles, pero antes que venga Cristo. Entonces, el sentido de la lluvia tardía tiene que ver con decirle al mundo que sí hay salvación, que sí hay arrepentimiento. ¿Saben cuál es el espíritu que lleva la lluvia tardía? La transformación a través del Espíritu Santo. Va a transformar personas. Por eso dice el profeta Joel, y después de esto dice: derramaré mi espíritu
sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, hijas, ancianos, tendrán sueños, jóvenes y visiones, y sobre el pueblo de Dios también. Esa es la lluvia tardía. Y hermano, ¿qué es el gran pregón entonces? El gran pregón se da inmediatamente después de la lluvia tardía. ¿Y en dónde lo encontramos? Ya lo habíamos visto en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, del 1 al 4, dice lo siguiente. Capítulo 18. Después de esto vi, dice Juan, a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y escuchen esto, versículo 2. Y clamó con voz potente. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y el 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, hermano, ¿qué es el gran pregón? Inmediatamente después de la lluvia tardía, que es el último anuncio para convertir a los impíos en la última oportunidad, antes que se cierre la puerta de gracia, inmediatamente viene a los que rechazaron el último anuncio en la lluvia tardía, los que rechazaron, ahora que viene. Todavía, miren, los misericordiosos de Dios, todavía les da una última oportunidad, que es el gran pregón. Es como diciendo, retira tu pie que está en la tumba, porque estás muriendo. Hasta ahí llega la misericordia de Dios. Entonces, es bueno entender que nosotros, como Iglesia Adventista, tenemos que estudiar, hermanos, cuál es el mensaje que Dios quiere para el mundo. Lo que dijo Jesús allá en el monte a sus discípulos, a su iglesia, a su primera iglesia, es la primera parte. ¿Y cuál es la segunda parte que la iglesia que Dios eligió proféticamente debe proclamar al mundo? Es el mensaje de los 3 ángeles, que va a ser acompañado de la lluvia tardía, porque va a descender el Espíritu con mucho poder para proclamar por última vez el Evangelio en todo el mundo, y muchos de ellos se van a dar en las personas indoctas, dice la hermana Wei. Personas iletradas van a tener el poder del Espíritu para proclamar la Escritura en la memoria, y después de ello, si aún así rechazan, va a venir el fuerte pregón, y ahí el mundo va a tomar su decisión: si dejarse marcar por la bestia, llevar la marca de la bestia, o llevar el sello de Dios a través del sábado, el centro de los mandamientos. Hermano, yo los invito a que estudiemos mucho ello, y por sobre todo llevemos el mensaje completo, como dice el apóstol Pablo, el único evangelio que se nos ha sido anunciado. Si no, hermano, vamos a caer en el mismo error de las otras denominaciones. Que Dios los